Claudia, bienvenidos a este capítulo de este podcast patrocinado por Piascledine 300. Estamos aquí con el doctor Osvaldo Archila, él es traumatólogo y ortopedista, especialista en cirugía articular y lesiones de rodilla. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy extenso y muy interesante, y esto es la artrosis y la artritis. ¿Cómo se diferencian las enfermedades? ¿Qué es cada una? ¿Qué coadyuva a qué? Cuéntenos, doctor. Muchas gracias por la invitación, Claudia. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, antes de definir artrosis o artritis, tenemos que aclarar algunos conceptos. Primero vamos a definir qué es una articulación. La articulación es el lugar donde se unen dos huesos, ¿sí? Para estar delimitando el área que vamos a trabajar. Cada articulación en su unión de los huesos tienen una cobertura de una estructura que se llama cartílago. Esta estructura ayuda a que los huesos no tengan un choque directo y que puedan deslizarse sin fricción, eso junto al líquido sinovial que producimos en la rodilla. ¿Por qué hablo de esto? Porque así vamos a entender qué consiste una artrosis, ¿okay? La artrosis es un proceso en el cual hay un desgaste del cartílago del hueso, que es, como te repito, el área que cubre el hueso. Entonces, al haber un desgaste, empieza a haber un choque entre hueso con hueso, lo cual esto va produciendo más dolor y limitación funcional. Entonces la artrosis va a ser un proceso que generalmente va a ser un proceso degenerativo en la mayoría de los pacientes, aunque hay otros pacientes que pueden tener una artrosis, por ejemplo, secundaria a un accidente o alguna cirugía en el área de la articulación. Entonces, esta artrosis lo que tiene es de que va siendo progresiva con el tiempo. Se va desgastando hasta llegar al punto en que ya topa hueso con hueso y ya puede provocar limitación a los pacientes. Hay otros factores que también pueden provocar una artrosis, por ejemplo, enfermedades de base, por ejemplo, un paciente que es diabético, hipertenso, algún paciente que padece de problemas de hiper o hipotiroidismo, etcétera. Ellos también pueden desarrollar una artrosis. La artrosis también puede desarrollarse por un uso continuo y agresivo de las articulaciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos pacientes que hacen trabajos muy pesados donde tienen que estarse agachando demasiado. Hay personas que, por ejemplo, cargan mucho peso. Por ejemplo, en pacientes, por ejemplo, atletas de alto rendimiento que hacen, por ejemplo, halterofilia, que cargan demasiado peso con sus rodillas. Estos ejercicios a repetición también pueden provocar una artrosis, ¿sí? Ahora, la artritis es un proceso en el cual hay una inflamación de las articulaciones, ¿sí? Entonces, la artrosis es un desgaste y la artritis es una inflamación de las articulaciones. ¿Qué puede provocar esta inflamación? De igual manera, la inflamación puede ser provocada por alguna enfermedad de base. Lo más común en nuestro medio de una artritis es pacientes que padecen de artritis reumatoide, que es una enfermedad que mi mismo cuerpo produce moléculas que me atacan y atacan mis articulaciones, provocando inflamaciones y provocando dolor. Ahora, la artritis y la artrosis son conceptos muy diferentes, pero en algún momento en algunos pacientes pueden llegar a coincidir y la artritis puede llegar a provocar una artrosis de rodilla. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre estos dos tipos de enfermedades. Muchas gracias por toda esa información introductoria a este tema tan bonito. Vamos a seguir con nuestra entrevista hablando de los síntomas tanto de la artritis como de la artrosis y en qué momento se pueden relacionar. Ok, bueno. Los síntomas de la artrosis específicamente pueden ser muy inespecíficos al inicio, pero en general, hablando ya, no puedo hablar por un paciente en específico, sino que en síntomas generales, el paciente, el primer síntoma que tiene es el dolor. Un dolor que no está relacionado muchas veces con ningún golpe o con ninguna actividad, sino que este dolor tiende a ser de manera progresiva, o sea, empieza silenciosamente y poco a poco va aumentando con el tiempo, y al principio tal vez el paciente no le pone mucha atención. Ya conforme va pasando el tiempo y con ciertas actividades el dolor va empeorando.
Sí, por ejemplo, pacientes que sienten dolor a la hora de subir o bajar gradas, o por ejemplo, si me quiero agachar a recoger algo, empiezo con dolor, es uno de los primeros síntomas que puede presentar un paciente con artrosis. Aparte de esto, también pueden presentar síntomas, por ejemplo, como rigidez, que sienten a la hora de querer mover su rodilla, sienten la rodilla rígida, que empiezan con limitación en el arco de movimientos. ¿Sí? Que a la hora, antes, por ejemplo, aguantaban a caminar cierta distancia, empieza a disminuir esa resistencia, empiezan a disminuir de fuerza a la hora de realizar sus actividades, puede ser uno de los síntomas. Cuando la enfermedad va progresando más tiempo, algunos pacientes pueden notar que tienen deformidades en sus rodillas. ¿Sí? Pueden ver su rodilla un poco más grande de lo normal, o pueden empezar a notar que se empiezan a desviar sus rodillas también, que son de los principales síntomas de la artrosis. En cuanto a síntomas de artritis, también en algunos pacientes pueden ser inespecíficos. Igualmente empiezan con dolor, pueden tener también limitación de la movilidad de las articulaciones y pueden presentar también edema o hinchazón de las articulaciones. Pacientes que padecen de artritis, una de las características también muy importantes es de que la artritis generalmente puede presentarse de las dos articulaciones. En cambio, pacientes con artrosis normalmente pueden presentar esos dolores en solo una articulación. ¿Sí? Que esta es una diferencia muy importante también, porque los procesos de artritis casi siempre son ya sea en las manos o en las rodillas, pueden ser en las dos. ¿Sí? Y generalmente en artrosis el dolor se va presentando muchas veces conforme va aumentando la actividad en el día. Y los pacientes con artritis pueden presentar dolor nomás al levantarse en las mañanas sin haber hecho ningún tipo de actividad, ya tienen el dolor. Entonces, esos son de los principales síntomas que puede presentar un paciente. Perfecto, muchas gracias. Cuando hablamos de artrosis y artritis, pues entendemos que los pacientes son de diferente tipo de cuidado, ¿no? ¿Nos podría explicar un poquito cuál sería lo que tendríamos que hacer para personas que padecen las enfermedades? Ok, generalmente cabe diferenciar que los pacientes con artrosis generalmente son pacientes adultos ya pacientes mayores de 50 años y la artritis se puede presentar a cualquier edad, ¿sí? En cuanto a pacientes con artrosis, parte de los cuidados que se les da a los pacientes es el uso de antiinflamatorios para ayudar a disminuir el dolor. También podemos utilizar medios locales en casa para ayudar a disminuir el dolor. Y muy importante, pues antes de que nada, consultar, ¿sí? Creo que es muy importante ir con el médico para descartar primero que no tenga alguna otra enfermedad. Y los cuidados van a depender mucho de si tiene alguna otra enfermedad en general, o va a depender también mucho de, por ejemplo, si mi paciente tiene sobrepeso, porque no es lo mismo tratar a un paciente con sobrepeso que un paciente que tiene un peso normal. Va a depender de a qué se dedica el paciente, ¿sí? Porque hay pacientes con artrosis que tal vez son personas que se mantienen en casa, que no tienen alguna actividad muy fuerte, y hay personas que tal vez sí tienen que trabajar mucho. Entonces, los cuidados van a ir dirigidos siempre específicamente por cada paciente, ¿sí? Evitar, por ejemplo, que sobrecarguen sus articulaciones, que es muy importante, evitar el sobrecargo de las articulaciones. Esto podría entrar dentro de las recomendaciones, que precisamente es el tema que nos toca, ¿no? Entonces, pues si nos podría ampliar un poquito más de las recomendaciones en general, para que no aparezca la enfermedad, para trazar el aparecimiento, o cómo se puede manejar. Ok, siempre tener claro, lo primero que le aclaramos al paciente que la artrosis es una enfermedad que lamentablemente no vamos a detener su progresión. Sí podemos hacerla mucho más lenta y ganarle mucho tiempo de vida a nuestras articulaciones, pero es un proceso en el cual todos estamos predispuestos a padecer. Entonces, lo primero que se le recomienda al paciente es, ya habíamos mencionado, controlar el sobrepeso. Muy importante, si yo tengo alguna enfermedad de base, tener un adecuado control de mis enfermedades, porque estas me pueden empeorar la sintomatología. En cuanto a si a muchos pacientes les surge la duda, ¿puedo hacer ejercicios? ¿Puedo hacer actividad? Claro que sí. Se recomienda a los pacientes con artrosis que tienen que estar en actividad física constante.
¿A qué me refiero con actividad física? Podemos caminar, podemos salir a hacer un trote leve, podemos nadar, podemos hacer inclusive ciertos ejercicios en el gimnasio. O sea, no es de que mi vida se va a terminar porque tengo artrosis. Sí, tenemos muchas opciones. Entre las recomendaciones es el ejercicio. Muy importante hacer ejercicio, obviamente ejercicios guiados con nuestro traumatólogo, con un fisioterapista, ejercicios que no nos van a lastimar, pero sí es muy importante mantener la movilidad articular, fuerza muscular, que es muy importante también mantenerla, porque muchos pacientes cuando tienen artrosis se limitan a no querer hacer nada para evitar el dolor, pero si yo no hago ejercicio es peor. Sí, porque me predispone más. También la alimentación, cabe mencionar, ¿verdad? Que podemos incluir suplementos nutricionales para ayudarnos. En este caso, por ejemplo, podemos tomar colágeno, que es uno de los suplementos nutricionales que se pueden utilizar en pacientes con artrosis. Y pues también otra recomendación muy importante en pacientes con artrosis, por ejemplo, las gradas. Creo que eso tal vez les surge la duda a muchas personas. El hecho de subir o bajar muchos escalones, eso también es una actividad que puede empeorar la sintomatología de una artrosis. Entonces, evitar lugares que tengan muchas gradas o que sean con muchas subidas o muchas bajadas muy inclinadas, evitarlas también, pero sí siempre caminar y estar en movimiento, un poco las recomendaciones. Perfecto, muchas gracias, doctor. Cuando hablamos de los tratamientos, cuando el paciente ya tiene la enfermedad y necesitamos tratar, rehabilitar, ¿nos podría hablar un poquito de por ahí esa línea? Ok, el tratamiento siempre tenemos que descartar a qué nivel o qué grado de artrosis está el paciente, ¿sí? Porque la artrosis la podemos dividir en 4 grados dependiendo la severidad del caso. Entonces, primero, el tratamiento va dependiendo de la etapa en que se encuentre el paciente. Si nosotros iniciamos con una artrosis, parte del tratamiento, lo que ya platicamos previamente, que es la modificación de los estilos de vida. Eso es muy importante. En todos los pacientes en general, modificamos estilos de vida. En cuanto a medicamentos, generalmente los medicamentos que utilizamos primero son antiinflamatorios, debido al dolor, analgésicos antiinflamatorios, y también podemos utilizar medicamentos como piascledine, que es una muy buena opción para pacientes con artrosis, ya que el piascledine nos va a ayudar a mejorar la movilidad articular, a ayudar a disminuir la inflamación de las articulaciones y que el paciente tenga una mejor movilidad. Muchos pacientes al inicio con estos tratamientos como piascledine pueden controlar su artrosis muy bien. Generalmente cuando son pacientes que tienen una artrosis no tan avanzada, se pueden tratar muy bien con estos medicamentos. Y es muy importante la fisioterapia. Creo que nosotros aquí en Guatemala todavía las personas no le han dado la importancia que es a la fisioterapia. ¿Por qué? Porque con la ayuda de un fisioterapista podemos mejorar muchísimo y aplazar más todavía el progreso de la enfermedad. Ahora, cuando son casos muy avanzados de artrosis, generalmente los tratamientos ya suelen ser quirúrgicos. En este caso se puede considerar un reemplazo o la colocación de una prótesis de rodilla, que es una de las opciones en pacientes que tienen etapas muy avanzadas de artrosis, que se puede valorar, y que no todos los pacientes también son candidatos a este tipo de cirugías, pero generalmente para estados muy avanzados ya es un tratamiento quirúrgico. Perfecto, muchas gracias. Pues quisiéramos cerrar agradeciéndole, doctor, acompañarnos en estos capítulos tan bonitos que hemos logrado sacar para esta enfermedad, ¿verdad? Que es tan común y que a veces se nos olvida que puede existir y que todos somos candidatos a padecer. Así que muchas gracias por todos los detalles que nos dio. Agradecemos a todos por sintonizar. Mi nombre es Claudia y gracias a Piascledine 300 por estos espacios. Gracias, doctor Archila, le agradezco mucho. A ustedes, muchas gracias.